Latinoamérica. Gracias totales. Morning Show. Estamos de regreso. Noticias. 8:51 de hoy, 23 de abril del 2026. Dentro de las notas a nivel nacional, presidenta de YPFB y un ministro salen por crisis de combustibles. La mañana del miércoles 22 de abril, una carta de renuncia firmada por Claudia Cronenbold comenzó a circular en redes sociales. El documento no tenía sello de recepción ni confirmación oficial. Durante horas, el silencio del gobierno en la presidencia y el Ministerio de Hidrocarburos acompañó la incertidumbre, pero también se convirtió en una señal de que la renuncia era real. La historia había durado 21 días, el mismo número de segundos que Cronenbold habló el día de su posesión, en un salón reservado de la Casa Grande del Pueblo, ante no más de 10 personas. Pondré todo mi esfuerzo para sacar a YPFB de la crisis, dijo en ese momento. La crisis ya estaba en curso, la gasolina desestabilizada, los bloqueos de transportistas y los reclamos por compensaciones marcaron el punto de partida. El 2 de abril, en Oruro, transportistas instalaron un paro y denunciaron daños en sus vehículos por la calidad del carburante. No podemos trabajar con gasolina que daña los motores. Días después, entre el 5 y el 7 de abril, en Cochabamba, el conflicto giró hacia las compensaciones. Nos prometieron pagos, pero no llegan hasta ahora. El fin de semana, del 10 al 12 de abril, las filas reaparecieron en Santa Cruz. Imágenes de surtidores colapsados circularon en redes sociales, reportadas por cientos de usuarios que soportaron horas de espera en estaciones de servicio. El 15 de abril, escenas similares se replicaron en La Paz y el Alto, confirmando que el problema ya no era aislado. En medio de la presión, el presidente Rodrigo Paz intentó atenuar la crisis. Estamos trabajando para normalizar el abastecimiento, dijo el 18 de abril en Santa Cruz. Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarwi de Libre cuestionó la capacidad del gobierno para garantizar el suministro y advirtió sobre un problema estructural en la estatal. El 21 de abril, las filas por diésel reaparecieron en el oriente en plena cosecha. Jaime Fernández, gerente general de ANAPO, reportó largas esperas y presión del sector productivo ante la inminencia de la campaña agrícola. En esos 21 días, Cronenbold no tuvo margen para hablar de reservas de gas ni de nueva ley de hidrocarburos. Su gestión quedó atrapada en la urgencia. En su carta de renuncia dejó señales claras. La situación es más compleja de lo previsto y advirtió sobre un deterioro estructural mayor al esperado. A ver, la renuncia de Claudia Cronenbold se da en un escenario de protestas por la mala calidad de la gasolina y también pues la escasez de diésel. El presidente posesionó anoche el nuevo ministro en el sector pues que está en entredicho, ¿no? Ahora, ¿quién es el nuevo ministro de hidrocarburos? El mensaje presidencial anunciaba el nombramiento de una nueva autoridad. Todo parecía que la noche del miércoles el presidente Rodrigo Paz posicionará al nuevo presidente de YPFB. Horas antes en la mañana, Claudia Cronenbold había presentado una carta de renuncia irrevocable al cargo y había ahondado la crisis al interior de la estatal petrolera. Sin embargo, el cambio de autoridad se dio a un nivel más alto. Paz nombró a un nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías en lugar de Mauricio Medinaceli, quien asume la cartera de gobierno. Marcelo Blanco Quintanilla es profesional en administración de empresas con maestría en finanzas. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético, tanto en el ámbito público como privado. Antes de asumir el cargo ministerial, se desempeñaba como viceministro de Electricidad y Energías Renovables, desde donde participó en la planificación y ejecución de proyectos del área energética dentro de la estructura estatal. A lo largo de su carrera ocupó cargos vinculados a la gestión financiera, dirección estratégica y administración de proyectos en América Latina. Asimismo, trabajó en iniciativas relacionadas con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Blanco Quintanilla tiene experiencia en la formulación y gestión de proyectos energéticos, así como en procesos de financiamiento e inversión en el sector, lo que ahora respalda su designación al frente del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. 8:55 de hoy, 23 de abril del 2026. Morning Show.
¿Cuál es la temperatura actual? Es de 14 grados, la máxima será de 21 y la mínima fue de 12 grados. ¿A qué hora tendremos la máxima? Entre las 14 y las 17 horas, pero también por ahí dice que habrá lluvia débil, entonces hay que abrigarse. 8:56 de hoy, jueves 23 de abril del 2026. Morning Show. Seguimos con las noticias a nivel nacional. Gobernadores van a reunión con Rodrigo Paz, esto en busca de el 50-50. Con mucha expectativa, gobernadores y alcaldes electos de ciudades capitales aguardan la primera reunión con el presidente Rodrigo Paz Pereira, mientras llevan bajo el brazo un diagnóstico de enfermo en terapia intensiva en referencia a la crisis económica que encontraron en sus respectivos departamentos. La gobernación de Pando ni siquiera cuenta con energía eléctrica hace 6 meses y la más grande del país, la de Santa Cruz, está en bancarrota. Por eso la prioridad para las nuevas autoridades regionales es que el gobierno nacional empiece a ejecutar la distribución de los recursos con el 50-50, es decir, trabajar con base en un nuevo pacto fiscal. Pero no solo van con demandas y a la espera de que las garanticen recursos para sus departamentos, también llevan sus propias propuestas, pero todas tienen que ver con el acceso a recursos y créditos de financiamiento accesible para sus proyectos de desarrollo. En ese marco también esperan que la Asamblea Legislativa apruebe los créditos que el Ejecutivo concibió del BID, del CAF y del Banco Mundial. Pasadas las primeras horas de festejo, al saberse ganadores en sus regiones, se borraron las sonrisas de triunfo en los nuevos gobernadores porque empiezan a palpar la dura realidad. Desde Sucre, el gobernador electo Luis Ayllón alertó que la salud de la gobernación de Chuquisaca está en terapia intensiva, recibiendo la quinta parte del presupuesto, 360 millones de bolivianos que recibían hace 10 años, que eran 1.500 millones de bolivianos. La autoridad llega a La Paz con la esperanza de lograr un nuevo pacto fiscal que garantice la redistribución equitativa de recursos. Ayllón calcula que su departamento recibirá un adicional de 600 millones de bolivianos. Ya lo decía Laura, tras los festejos por sus triunfos, los rostros de preocupación reemplazan a las sonrisas de las nuevas autoridades. Ven que recibirán sus gobernaciones en bancarrota y también pues en terapia intensiva. La cita será este viernes en la Casa del Pueblo a las 11 a.m. Algo que decía la nota es justamente esto de preocupación. ¿Y a qué lleva ello? Brutalidad policial en la Plaza Murillo. Arremetieron contra periodistas que cubrían represión. El desalojo de un grupo de maestros que burló la vigilancia policial en la Plaza Murillo provocó que los uniformados arremetieran contra los periodistas que cubrían la presión. Los trabajadores de la prensa fueron gasificados y golpeados para ser sacados también de la plaza principal del país. Yo cubro durante muchos años la información política, más de 20 años, y nunca se había dado este tipo de hechos. Solo estábamos grabando el desalojo de las maestras y nos gritaron que no podíamos grabar y que desalojáramos la plaza. La mañana de este miércoles, el magisterio paceño, que convocó a sus similares del interior del país, organizó una marcha en defensa de sus demandas. Un pequeño grupo de maestros se separó de la columna e ingresó sin ser detectados a la Plaza Murillo. Y cuando sus colegas pasaban por la calle Potosí, estos sacaron sus pancartas y se echaron en el suelo frente al Parlamento. Yo había ido a cubrir la presentación del presupuesto general del Estado. No fui a cubrir el conflicto y vi cómo sacaban a las personas que estaban en el suelo y me puse a grabar un video. Tenía mi credencial en la mano, pero no respetaron a nadie y me gasificaron en la cara. Los videos que presentaron los comunicadores son más que elocuentes, pues los policías gritaban claramente a la misma cámara: la prensa tiene que desalojar. Repetían una y otra vez a gritos, mientras sus camaradas arremetían contra el pequeño grupo de maestros que les reclamaban. Y entonces una compañera de la Universidad Mayor de San Andrés se puso algo mal y quisieron ayudar, pero la policía pensó que se pusieron tercos y no querían retirarse, y de eso gasificaron en la cara a la compañera de Red 1. Bien, el resumen de este bloque de noticias: la primera que decía presidenta de YPFB y un ministro salen por crisis de combustible. Y la segunda nota era: ¿quién es el nuevo ministro de hidrocarburos? Marcelo Blanco.
La otra nota que tocamos, gobernadores van a reunión con Rodrigo Paz en busca del 50-50. Y la última noticia que tocamos, brutalidad policial en Plaza Murillo, arremetieron contra periodistas que cubrían represión. 9:01 de hoy, jueves 23 de abril del 2026. Buenos días. Cuando eliges una motocicleta, estás eligiendo a tu compañera de trabajo, de viaje y también de vida. Por eso, no puedes conformarte con menos. Descubre el legado Yamaha. Décadas de ingeniería japonesa presentes en Bolivia, esto con el respaldo de Toyota. Visita los showrooms de Yamaha a nivel nacional o puedes contactarlos al 817-5200. Sé parte del legado Yamaha. 9:02 de hoy, 23 de abril del 2026. ¿Quién llega a esta hora? Olivia Dean.